tú señalas, aquellos que tienen posibilidad de ahorrar, este año están haciendo uso de su ahorro, pero el propio secretario de Hacienda señaló en esta semana que no habrá guardaditos para el próximo año. Esto significa que los recursos que ahorita con el cual están apoyando a la sociedad o cierta parte de la sociedad no los va a ver el próximo año. Es algo realmente preocupante, es un problema sumamente delicado, ¿sí? Que va aparejado, repito yo, a lo de la pandemia, ¿no? Sanitaria y a los derechos humanos, porque es un derecho, el derecho a la salud es un derecho prioritario, ¿sí? Y bueno, vemos que no se han atacado los problemas con atingencia, deja mucho que desear la actuación del gobierno en turno. Digo, en defensa de ellos, pues, no tenían la experiencia y el conocimiento y creo que a cualquier gobierno más o menos le hubiera tocado enfrentar una situación así muy, muy difícil. Entonces, los derechos humanos, que son vitales, que por fortuna se crean en México, se empiezan a practicar y a ser tomados en cuenta en los años 90, ¿sí? Son necesarios para poder establecer un mayor orden, un mayor equilibrio en nuestra sociedad, ¿sí? Para hacer una sociedad más justa, una sociedad un poquito más igualitaria, ¿sí? Pero en la práctica en México, en el formato, ¿no? La verdad, tenemos cosas maravillosas en las leyes mexicanas, que son de las mejores del mundo. Lamentablemente en la práctica dejan mucho que desear. No sé si es falta de voluntad política, no sé si es falta de capacidad en la ejecución de posibles pues, estrategias para llevar al éxito a una serie de cosas para que haya éxito. A todas luces se ve, viene ya la época de frío, hoy fue un día bastante frío en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, lamentablemente, conforme se acerque el otoño, habrán fríos, se juntará también con la otra gripa que nos ha pegado desde el año 2008, 2009, ¿sí? Se van a juntar dos virus, ¿sí? Y van a pegar duro y seguramente se reforzará toda esta pandemia, lamentablemente, pues con todas las consecuencias que sabemos, y pareciera que estamos, pues, a la saga, ¿no? Estamos, pues no tenemos forma de contenerlo, ¿sí? Qué pena, ¿no? Qué pena tener que hacer estos comentarios. Uno quisiera hacerlos de otra manera, pero está muy a la vista y al pueblo no se le puede engañar, ¿sí? Los derechos humanos son vitales, son importantes para poder defender a nuestra sociedad. Tenemos que hacer un buen uso de esos derechos humanos y cumplir conforme a derecho, cosa que en la práctica no se está haciendo, y yo lo dejo ahí para empezar, ¿sí? Doctora, te pregunto, ¿tú eres mexicana? Doctora Rosas. Sí, Ah, así es. eso es, encantado, no teníamos el gusto de conocerte. Muchas gracias, doctora. Así es. En fin, para empezar, mi querido Luis, yo ahí lo dejo por Bien, el momento. muy bien, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente es un tema muy interesante, muy amplio, podríamos decir pues, muchas cosas de las diferentes vertientes del COVID. Sin embargo, hoy la intención es hablar un poquito más de los temas relacionados efectivamente con los derechos humanos, como pues el principal, que es la vida, ¿no? Y que efectivamente eh, tenemos lamentablemente nada honroso tercer lugar en muertes a nivel mundial, rebasando los 65,000. Lo mejor Y nos salva la India, Luis. Viene, o sea, hace 2 o 3 días, nos va a rebasar, ya la nos rebasó. cifra, perdón, pavorosa, así se enteraron, compañeros de panel, 3.6 millones de contagiados en un solo día en la India. Ah, caray. Claro que la India es el segundo país más poblado del mundo, sabemos, ¿no? Después de China. Entonces, a lo mejor eso nos quita del honroso tercer lugar y pasaremos al cuarto. Perdón. Bien. Bueno, pues de cualquier manera, sean los que sean, eh, es una situación muy grave y hablando de derechos humanos, pues es el principal, el derecho a la vida, por supuesto, a la salud. Y de ahí derivan otros
que en esta época de pandemia nos han pues puesto en una situación muy complicada, a muchos mexicanos los han puesto en una situación crítica, incluso arriesgando pues temas o vulnerando temas como la vivienda, el derecho a la vivienda, o el derecho al trabajo, ¿no? Derivado de pues, la situación económica, y que allí es donde algunos plantean que tiene mucho que ver la forma como el gobierno la haya conducido, ya en virtud de que en otros países, bueno, ha habido un porcentaje mucho mayor, equivalente al Producto Interno Bruto, que los gobiernos han aportado en calidad de subsidios, sobre todo a las microempresas, no en calidad de créditos, sino subsidios. Y aquí, bueno, hemos visto créditos, dos tipos de créditos, uno para las empresas que están registradas en el Seguro Social de 25,000 pesos, otros el crédito a la palabra, pero que tiene una condicionante que es estar en un censo del bienestar, y el que no está en el censo del bienestar, pues le dicen que se espere y que luego le hablan, y la verdad es que a muchos ya no le están hablando. Pero son 25,000 pesos, entonces pensando en una empresa, en un negocio pequeño, familiar, de 4 o 5 personas, ¿no? Pensando que cada ¿Tú qué persona... harías con 25,000 pesos, mi querido Luis? Pues si una persona gana, ¿cuánto te gusta? 1,000 pesos a la semana, pues son 4,000. Entonces les alcanzaría solamente pues, para estas 6 personas durante un mes y se acabó, ¿no? Pensando que fuera solamente para sostener el empleo, ¿verdad? La fuente laboral de estas personas. Pero Luis, Entonces, ¿está de acuerdo que es la necedad del gobierno de no haber querido o de haber sido incapaz de imponer o de construir un programa que nos ayudara a superar la emergencia económica por el COVID? O sea, tenemos un gobierno sordo que todo lo ubica en que no le va a regalar nada a los empresarios. Cuando yo he podido escuchar a las diferentes cámaras, ellos no le están pidiendo regalado al presidente, simplemente le están pidiendo mejores condiciones para que les permita mantener el empleo, que les permita mantener los ingresos de las familias, pero el gobierno se ha ido por lo más fácil, que es la limosna, ¿no? Porque tampoco les resuelve gran cosa. Ahorita en los hogares, tenemos hogares donde no tienen ni para comer. La gente está saliendo a las calles porque o se muere, prefieren morirse en la calle que morirse en las casas, ¿eh? Y sobre todo en las zonas más marginadas es donde el aumento de el coronavirus está en su mayor apogeo. Entonces, si hablamos de que les dan 20,000 pesos, 25,000 pesos, y no a todos, porque para empezar está politizado para ciertos partidos, para que sean militantes de ciertos partidos, y eso ya tiene su sesgo. Pero yo conozco familias en Iztapalapa, en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, que tienen 3 o 4 enfermos de COVID. Y si no tienen respuesta en las clínicas del gobierno, ¿a dónde se van? Se van al hospital, a un médico privado, a un hospital privado, y aunque se endeuden, porque la gente, hay varios casos que ha llevado a sus familiares y después, pues ellos ven cómo pagan, porque se están dando cuenta que en los hospitales públicos, volvemos a repetir, no hay medicamento, no hay las condiciones que te permitan el acceso en condiciones dignas a un centro hospitalario. ¿Estamos de acuerdo? eso es, muy bien, Leo. Nada más déjame hacer un énfasis en este tema que me decías. Sí, a ver. Fíjate que hay algo preocupante, que se ha visto, ha estado en el debate público, pero que incluso el presidente López Obrador dijo que no eran muchas las llamadas de auxilio que había registrado sobre la violencia doméstica generalizada que se está presentando, y que es preocupante,
¿eh? Porque ahora el hogar se ha convertido en un sitio de miedo y maltrato para muchas mujeres, niñas y niños. La situación ha empeorado considerablemente con el aislamiento impuesto durante esta pandemia. Y los estados no han tomado las medidas correctas para combatir este tipo de violencia que se presenta y que se acrecenta día a día. O sea, hay denuncias al por mayor de lo que están sufriendo las mujeres en los hogares por la violencia de los hombres que ahora de los hombres violentos, ¿no? Que ahora los tienen y sufren ellas, sufren los niños, sufren las niñas. Incluso hay, dentro de este entorno, también se han presentado pederastia, violaciones, y es un tema preocupante que los gobiernos del mundo deberían estar enfocados también a combatirlo. Claro, un tema por demás. Y bueno, en algún programa anterior, una amiga, compañera abogada, nos decía que efectivamente se han disparado los casos de violencia intrafamiliar y de solicitudes de divorcio. Pero bueno, permítame nada más un minuto para agradecerle a Marta Isabel Ojeda, que ya nos está viendo, que le agradezco mucho. Muchas gracias a Marta Isabel Ojeda, a Luisito Figueroa, que ya se unió, Luis Alberto y Luis Antonio, muchas gracias por verme. Lorena de Jesús, saludos desde Acapulco. Lorena de Jesús Apolonio. Esteban Salazar, saludos desde Durango. Muchas gracias, Esteban Salazar, hasta Durango. Gracias, Isaí Larios, desde Ecatepec. Dice que excelente tema y felicidades para los ponentes. Doctora María Cristina Ramos, ¿cómo ve usted esta situación en cuanto al, en específico, el tema de violencia intrafamiliar y pues esto que se ha desatado debido a que realmente ahora es cuando verdaderamente se están conociendo las parejas, verdaderamente se están conociendo en su rol de vida cotidiano y verdaderamente están conociendo a sus hijos, hay que decirlo, ¿no? Pues ahora conviven con ellos, anteriormente iban y los llevaban a la escuela y se desentendían de ellos, vamos a decirlo de manera no peyorativa, pero pues la verdad es que pues, uno le lleva al niño al colegio y pues uno se desentiende durante las horas que está en el colegio, ¿verdad? Uno regresa por él o ella, pero ahora no, ahora es diferente. ¿Cuál es su opinión, doctora? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay varias aristas del tema de derechos humanos que además del confinamiento y la violencia intrafamiliar, deberíamos estar mirando porque en el nombre de la vida y de proteger a las personas de la propagación del virus, se han decretado estados de excepción en muchos países. Se ha buscado, por ejemplo, evitar, con distintos grados de presión por parte de la autoridad hacia la sociedad, evitar contagios, por ejemplo, multando a las personas que no observan el confinamiento o decretando leyes marciales. No ha sido el caso en México, aunque creo que en el estado de Jalisco vimos algo de esto o algunos elementos de autoritarismo por la pandemia. Pero en general no hemos tenido esta situación donde se ha invocado el estado de excepción para lograr que la gente se mantenga en sus casas, lo cual es bueno, pero en otras partes del mundo no ha sido el caso. En otras partes del mundo se ha aplicado la ley marcial en el nombre de evitar los contagios, y esto aparte, sí sería importante decirlo, está previsto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, que fue aprobado por los miembros de la Organización Mundial de la Salud y que, por cierto, fue puesta en marcha en 2009 cuando México tuvo la pandemia de H1N1. Y ahí tuvimos confinamiento no tan largo ni tan dramático como el que estamos viviendo ahora, pero lo tuvimos. Obviamente, pues en aquella ocasión enfrentábamos un tipo nuevo de influenza que no resultó tan contagioso como lo es el COVID-19 en la actualidad. Pero regresando a su pregunta, evidentemente no estábamos preparados para un confinamiento tan largo y para mandar a la gente a sus casas, a los niños, a los padres
y esto pues ha desencadenado muchísima tensión, porque además tenemos que partir del supuesto de que en muchos hogares hay desempleo, muchos padres perdieron sus empleos, entonces hay la tensión, hay la presión económica de que no tiene empleo. Por otro lado, pues hay que cubrir una serie de gastos en el hogar, y aparte pues está la tensión con los chicos hasta apenas recientemente volvieron a clases, pero no presencialmente, lo están haciendo de manera virtual, con distintas plataformas y con distintas posibilidades de enlazarse. Comentaban el día de ayer que hay niños tomando clases en la calle porque no tienen la posibilidad ni siquiera de tener acceso a un televisor o de tener acceso a internet. Entonces, esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Un confinamiento que genera mucha tensión intrafamiliar y evidentemente aflora la violencia. Y por otro lado, la autoridad no tiene la capacidad, para proveer de servicios de salud a la población, y por otro lado tampoco tiene la capacidad de proveer de seguridad, por ejemplo, a las mujeres que han experimentado una enorme violencia intrafamiliar, mujeres, niños y demás. Entonces es un escenario muy complicado y la verdad, pues muchos apuestan a que se pueda invocar al desconfinamiento lo más pronto posible, no solo por la violencia intrafamiliar. La realidad de las cosas es que lo hemos visto en toda América Latina. Es necesario salir a trabajar porque la mayor parte de los trabajos en nuestros países son de economía informal. Y entonces, si no se sale a trabajar hoy, no se gana el pan de hoy, no comes hoy. Esa es la realidad. No es que la gente no quiera acatar el confinamiento, es simple y llanamente que vivimos al día en nuestras sociedades. Y eso hace muy difícil mantener el quédate en casa. En realidad, los que nos podemos quedar en casa somos una élite, somos un grupo muy reducido de personas y el resto de la población tiene que exponerse en el transporte público, en sus trabajos, en fin, en la informalidad que implica una interacción de muchas personas contagiadas o no, y las que están contagiadas y son asintomáticas, pues más fácilmente pueden incluso contagiar a otras. Entonces, la realidad es que vivimos tiempos muy difíciles, no estábamos preparados para algo así. Pero la otra cosa que me gustaría decir es que a México le pasó lo que a Francia. Llegó el coronavirus cuando estábamos en un proceso de transición del sistema de salud. Estábamos en un proceso de transición para el aprovisionamiento de medicamentos porque hubo detección de que los medicamentos que nos estaban vendiendo, las vacunas, por ejemplo, no eran efectivas o no tenían las propiedades terapéuticas que se esperaba, entonces les fueron devueltas a los proveedores. Y por otro lado, también el sistema de salud entró en un proceso de transición porque se desmanteló el Seguro Popular y se implantó el INSABI. Entonces, en ese contexto de transición, llegó el coronavirus y eso le pasó también a Francia. Francia estaba en un proceso de transición y nos ha ido muy mal porque nuestros sistemas de salud no estaban medianamente de pie para hacer frente a una coyuntura como esta. Exactamente. Bueno, y vamos a ver qué sucede porque hace rato que fui allá por la zona del aeropuerto, pues fue impresionante que pues las calles saturadas, ya todo el mundo parece que volvió a la normalidad, que yo no le veo nada de nueva, yo sigo viendo cada vez más gente en la calle, en el centro histórico igual. En fin, ¿esto a qué nos va a llevar? ¿No? Jorge Raful, si fueras tan amable. Sí, efectivamente, estimado Luis, la gente ya está confiada, ya vemos mucha gente circulando, casi al 100%, digamos casi, porque todavía no está, pues como es esta ciudad, que siempre es algo terrible, ¿no? Circular en ella. La gente está confiada y puede ocurrirnos lo que pasó en Europa, que venga al revés, ¿sí? Que pueda venir una situación aún más delicada, más difícil, con un virus aún más fortalecido, porque de aquí a que lleguen las vacunas, sea la rusa, la mexicana con Argentina, la gringa, qué sé yo, la china,
no va a ser fácil implementarlas, ¿no? Primero adquirirlas y luego implementarlas nos va a llevar un buen rato. Y esto combinado con que viene también otro derecho, hablando de los derechos humanos, bueno, pues ahora viene un derecho también cívico, ¿no? Como es el derecho a ir a votar. En 9 meses tendremos que ir a votar. Y ahora vienen las campañas. Yo no sé si estemos en condiciones, querido Luis. Primero tenemos la votación en octubre, tengo entendido, ¿no? Con 2 estados, ¿sí? Coahuila e Hidalgo para gobernador. Eh, no, miento, para alcaldes, ¿no? Para alcaldes. Y en muchos otros estados tenemos también para diputaciones locales. Locales, es correcto. Entonces, yo no sé si estemos en condiciones para que se dé ese proceso que está a la vuelta y luego el otro 9 meses después. Yo ahí tengo mi duda, no sé si nos vaya también a repercutir. Yo sé que la vida tiene que seguir, pero eso también nos puede afectar en tanto que no logremos controlar este virus que ha sido terrible, terrible, ¿no? La cantidad de muertes oficiales, ¿no? Porque pues extraoficiales se habla de el doble o el triple de muertos, ¿no? Se ocultan cifras, es normal, siempre los gobiernos han ocultado cifras, no, eso no es novedad, pero creo que ahora se hace con mayor eficiencia. Eh, entonces, nuevamente, el tema es derechos humanos y el derecho a la salud es intangible, ¿sí? Es un derecho pues, que está en la Constitución, asentado, y creo que no se han hecho las cosas pertinentes, ¿sí? Las afectaciones, hablabas hace un momento tú, hablaba la doctora Rosas, ya en casa el encierro, todo lo que ha traído, ¿no? Aparejado, los divorcios, los golpes, ¿no? Luego de las parejas, uno al otro, a los hijos, ¿sí? Una serie de situaciones sociales, ¿sí? Domésticas, terribles, terribles, algunas afloran y otras no afloran, escondidas seguramente, debe de haber cantidad de información, pero como ocurre en México, suele ocurrir, mucha información se guarda, se esconde. Entonces, la verdad, estamos viviendo la peor etapa del México moderno y contemporáneo, pero no podemos tampoco rendirnos, tenemos que dar la batalla y nuevamente creo que tiene que ser la sociedad la que encabece estos esfuerzos. De hecho, en la vida pública sabemos de pequeños, grandes esfuerzos de la sociedad apoyando, ¿no? A las familias, porque el gobierno no puede, no da el ancho, o no puede o no quiere, ¿sí? No sabemos, pensemos que no puede, no puede, creo que es más sano. Y bueno, y luego lamentablemente, pues este divorcio que hubo con la iniciativa privada, que no tiene sentido, porque tradicionalmente la economía mixta con la cual pues hemos vivido y convivido por décadas, hoy en día, pues lamentablemente, ¿no? Pues el Poder Ejecutivo, pues consideró, pues muy respetable su decisión, pero consideró no necesaria que la participación de la iniciativa privada en muchas cosas, y cuando efectivamente, como señala aquí mi tocayo, no se estaba pidiendo caridad, simplemente se estaba pidiendo pues llegar a acuerdos, ¿no? Acuerdos con el Ejecutivo para poder trabajar de una manera más adecuada, más eficiente, ¿sí? Y es una pena que no se aprovechen todos esos reductos de poder económico que pueden ser de gran apoyo, ¿sí? Que pueden ser de gran ayuda a la sociedad, como se hizo tradicionalmente, ¿no? Ese gran acuerdo que hizo en otros tiempos el presidente Salinas y que luego retomó el presidente Peña Nieto recientemente, la posibilidad de llegar a grandes acuerdos, yo creo que es la salida adecuada a la democracia, donde hay menos lastimados, menos heridos, ¿sí? Si hay la posibilidad de un entendimiento, de un acuerdo, aunque nos queda claro que se cambió de régimen y de sistema, pero el sistema en México sigue siendo presidencialista, ¿sí? Y el actual presidente tiene mucho poder,
¿sí? Y yo no niego de sus buenas intenciones, seguramente, yo creo que es un hombre bien intencionado, pero no basta la buena intención. Él tiene que arroparse de sus mejores hombres, tiene que dejarse asesorar, ayudar, porque de lo contrario el barco se puede hundir, ¿sí? Ya como sea, pues ya está él casi en 2 años de su ejercicio de gobierno, pero los resultados dejan mucho que desear, ¿no? Yo creo que no habíamos vivido una situación así, tan delicada en términos económicos, porque todo lo que está pasando en términos sanitarios se va a traducir el día de mañana en términos económicos y sí va a ser una afectación terrible. Ya de hecho está ocurriendo. Ahí lo dejo por el momento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Raúl. Bueno, les agradecemos a quienes nos están escribiendo. Muchas gracias, Eduardo Ramírez Ister, desde Tabasco. Muchas gracias a Miguel Ábalos también. Martita Ojeda, muchas gracias nuevamente. Isaí Larios, muchas gracias también. Alejandra Ortiz, muchas gracias. Ana Lorena, también, muchas gracias. En fin, pues, muchas gracias. Los saludos son saludos y felicitaciones para todo el panel. Muchas gracias. Bueno, pues, si les parece, entramos a una ronda ya de pues, conclusiones sobre este tema. ¿Qué podemos plantear, proponer? ¿Qué le podemos decir a quienes nos ven a través de las redes sociales en torno a este tema? ¿Cuál es la luz al final del túnel cuando hoy, al parecer, el responsable de este tema a nivel federal, pues parece ser que hizo algún anuncio en torno pues a el análisis que se está haciendo de un posible, pues no sé si decirlo así, rebrote o recontagio? No sé qué será, Jorge García Córdoba, si nos quisieras ahí abundar un poquito al respecto. Yo creo que el gobierno aún está a tiempo de replantear su proyecto de gobierno, sobre todo en materia de salud y en economía. El presidente tiene que entender que este México es más grande que él y que todos los hombres y mujeres que lo acompañan en el ejercicio de gobierno. Primero que nada, me sorprende que tengamos ya 70,000 muertos y el presidente sigue insistiendo en que vamos bien. Y que tenga a un jilguerillo de apellido López-Gatell, no, que le sigue el juego al presidente, ¿no? Por no decirle la verdad de lo que está pasando en este país. Porque incluso los gobernadores se lo han dicho. Claudia Sheinbaum le dijo, no engañes al presidente, háblale con la verdad. Entonces, yo creo que aún estamos a tiempo de que se replantee la lucha contra la pandemia, intentando que mitiguemos los daños a la ciudadanía y que en el aspecto económico escuche un poco lo que le está diciendo su secretario de Hacienda, lo que le están diciendo los partidos políticos, lo que le están diciendo los organismos financieros internacionales, que con el esquema que él trae de gobierno, este país no sale adelante el próximo año. Porque todos estamos viendo, menos él, que el 2021 va a ser brutalmente malo para los ciudadanos mexicanos. Tenemos que recomponer para seguir avanzando. Somos 120 millones de mexicanos que hemos sido solidarios en los momentos más difíciles y que hoy no será la excepción. Yo le hago un llamado a las autoridades, le hago un llamado al presidente, a los partidos, a que construyan un acuerdo, de rumbo que nos permita salir adelante en el menor tiempo posible. Yo creo que se puede lograr y yo creo que va a haber voluntad de todas las partes que intervienen en las decisiones de este país para que México pueda encontrar el camino del bienestar y de la felicidad de sus ciudadanos.
Muchas gracias, Luis, te agradezco mucho a tus escuchas. Te mando un fuerte abrazo. No, al contrario, muchas gracias, Jorge García Córdoba, y muchas felicidades porque, pues, por lo que escuchamos, tuviste pues, problema, este contagio, lamentablemente, y saliste avante, lo cual, pues, es algo, pues, ya a estas alturas de las circunstancias, amigo, eso hay que felicitarlo, hay que darle gracias a Dios, y qué bueno que estás bien, que ya estás recuperado, me da mucho gusto verte. Te agradezco mucho, Luis. Un abrazo. Abrazo igual, amigo. Mi estimada doctora María Cristina Rosas, ¿cuáles serían sus conclusiones, si fuera tan amable? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Evidentemente hay que trabajar en el frente de salud. México es de los países que menos pruebas hace para detectar la enfermedad. Las pruebas no son un capricho de los gobiernos, las pruebas son necesarias porque nos proveen información estratégica, inteligencia epidemiológica, para saber dónde está el virus y dónde puede propagarse, y de esta manera dar un seguimiento puntual a posibles contagios. Esa es la importancia de las pruebas. Pero el gobierno de México, el doctor López-Gatell, ha dicho insistentemente que las pruebas son inútiles, que eso es caro y que no se van a guiar por eso, sino por la hospitalización. Eso es un error muy grave porque mucha gente no acude a hospitales porque tiene mucho miedo de contagiarse en los hospitales. O sea, es lo mismo, ¿no? Y además la calidad hospitalaria en esta transición de la que estábamos hablando hace un momento, del sistema de seguro popular al INSABI, y de la improvisación que se hizo en muchos hospitales, incluso reconvirtiendo instalaciones militares de Sedena o de la propia Secretaría de Marina Armada de México, pues habla de una improvisación precisamente para atender casos. Las medidas que ha tomado México han sido para postergar las hospitalizaciones, pero esa no es una estrategia de salud apropiada. México es reactivo, no es preventivo. Tenemos que avanzar a una estrategia preventiva, porque esta es la segunda pandemia del siglo XXI. Ya tuvimos el H1N1, hemos tenido también otras enfermedades, ébola, zika, chikungunya y otras más, y vienen... Pues, hay que prepararse, o sea, esto no es el fin. Vienen más pandemias y hay que estar preparados para la siguiente pandemia. Dicho esto, en el frente económico, el presidente le ha apostado mucho al TEMEC, al Tratado México, Estados Unidos, Canadá. E incluso hizo una visita de trabajo a Estados Unidos, precisamente en el marco de la entrada en vigor del TEMEC. El problema real es que, si bien es cierto que el TEMEC es un tratado anti-China y busca traer de vuelta a América del Norte a todas aquellas empresas que se fueron a instalar operaciones a China para aprovechar las ventajas comparativas que ofrece ese país, lo cierto es que México está perdiendo aceleradamente ventajas comparativas, porque resulta que México ha afectado derechos de propiedad de inversionistas extranjeros en el tema energético, le dio marcha atrás al aeropuerto internacional, y esto ha creado una muy mala imagen y un mal sabor de boca en la inversión extranjera. Sí hay inversiones, México es un país atractivo, tiene una ubicación geográfica envidiable y un mercado potencial muy importante, sin embargo no es atractivo para la inversión extranjera. Y eso es algo en lo que va a tener que pensar el presidente, porque vamos a tener que reactivar la economía y la inversión extranjera es clave. Y el TEMEC no va a operar a nuestro favor porque, de hecho, las decisiones que se han tomado respecto al aeropuerto y respecto a la reforma energética, que ahora es la contrarreforma energética, van en sentido contrario de, por ejemplo, lo que se esperaría que lograríamos con el TEMEC. El TEMEC tendría que favorecernos, tendría que ser bueno, pero no lo va a hacer porque los inversionistas extranjeros desconfían de México. Ahora, la otra cosa que es muy importante, porque estamos asistiendo a un escenario global donde las naciones están apostando al nacionalismo económico, al proteccionismo. En épocas de crisis los países se cierran, se vuelven proteccionistas. Es que México debe mirar al mercado interno, debe mirar a sus MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, tiene que construir cadenas de valor, y esta puede ser la clave para salir de la crisis. De hecho, pues ahora se han abierto muchos nichos económicos, porque habrán visto ustedes que por la propia dinámica de la pandemia hay ciclos económicos que se han interrumpido, hay cadenas de valor que no están operando en estos momentos a nivel global, y esos nichos
México lo puede aprovechar, las pequeñas y medianas empresas lo pueden aprovechar para generar cadenas de valor y producir una gama de productos, valga la redundancia, que generen empleo, que agreguen valor a la producción y que nos permitan paliar un poco la crisis económica que ya estamos padeciendo. Sí ha habido generación de empleos, tenemos las cifras de INEGI, tenemos más de 1,5 millones de empleos generados, pero son empleos en el sector informal, ¿ok? Y necesitamos crear empleos en el sector formal. ¿Por qué? Porque el sector formal es el que nos permite derivar una recaudación tributaria, ¿sí? Y eso es tremendamente importante para las finanzas nacionales en momentos en que Pemex está colapsando y en momentos en que el sector energético no está recibiendo inversión extranjera. Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden hacer y yo creo que tenemos que mirar más allá de la coyuntura. Yo creo que el grave problema de México, históricamente, es que no tiene políticas de Estado, solo políticas de gobierno. Cambia el gobierno y cambia la política. Y eso nos ha destruido. Nos ha permitido, o más bien, no nos ha permitido maximizar los recursos materiales y humanos que poseemos, que no son pocos. De hecho, yo no creo que México sea un país rico, pobre, perdón. Yo creo que es un país rico, pero es un país muy mal administrado. Así que vamos a tener que mirar más allá de la coyuntura, no solo prepararnos para la próxima pandemia, sino mirar para el mediano y largo plazo, del México que queremos, cómo queremos estructurar nuestra economía y cómo podemos aprovechar las oportunidades que ciertamente existen a nivel de mercado interno y que se están abriendo también a nivel de la economía internacional por estas nuevas cadenas de valor que van a tener que reconfigurarse o reinventarse. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Coméntenos, por favor, el evento que usted tiene la próxima semana, donde va a participar también y que van a hablar precisamente de este tema de los derechos humanos y el COVID-19. Claro que sí, hemos estado organizando, yo presido un organismo no gubernamental, el Centro de Investigación Olof Palme, y desde el último jueves de julio y hasta el 1 de octubre, estamos organizando un ciclo de conferencias sobre el impacto o los impactos del COVID-19 en diversas esferas de la vida de las sociedades. Hemos tenido mesas sobre el impacto en la cultura, el impacto en la política exterior, lo que es la diplomacia en salud global. El día de ayer tuvimos una mesa sobre el COVID y los impactos en la economía mundial. Y la próxima semana vamos a tener una mesa muy interesante sobre los impactos del COVID en los derechos humanos. Y vamos a hablar desde la perspectiva mexicana, y también vamos a tener un especialista chileno en derechos humanos sobre lo que ha significado el confinamiento, sobre lo que ha pasado con las libertades políticas, que ese es un tema del que no se habla tanto, y por supuesto también vamos a tener una disertación sobre la violencia intrafamiliar y la violencia contra mujeres y los feminicidios. Entonces los invitamos a ver, a presenciar este webinar. Es a las 11 de la mañana, estará disponible en Facebook Live en la página del Centro Olof Palme, 11 de la mañana, y vamos a estar analizando este tema y vamos a continuar con otros tópicos. Vamos a hablar de medio ambiente y vamos a hablar del futuro de la Organización Mundial de la Salud. Todo esto cada jueves a las 11 de la mañana en la página del Centro Olof Palme en Facebook Live. Muchas gracias. Gracias, María Cristina. Muchas gracias, le agradecemos mucho. Gracias. Bueno, pues vamos a escuchar las conclusiones del maestro Jorge Raful, por favor, si fuera tan amable, Jorgito Raful. Gracias, estimado Luis. Yo coincido con mi tocayo García Córdoba, que a pesar de que no se ha hecho un buen trabajo por parte de la federación, aún estamos a tiempo de poder rectificar y enderezar el barco en materia de salud. Es lamentable los resultados que han habido. No aprovechó su propio partido esta beta que le brindó la vida, lamentablemente, ¿no? A costa de cantidad de personas que han ido, que han perdido la vida, valga el pleonasmo. No aprovecharon para hacer un mejor trabajo.
Sin embargo, aún están en esa posibilidad de rectificar, tienen todo para lograrlo, ¿sí? Yo creo que el Ejecutivo debería de ponerle mayor énfasis al sector salud, ponerle mayores recursos, no escatimar. Tiene una brillante oportunidad que la está dejando ir de quedar bien con sus gobernados. Eh, Qué pena que no lo vea así, ¿sí? Para fortuna de los que no somos de ese partido, pero para la vida misma, ¿no? Y en un sano juicio, yo creo que todavía hay oportunidad de que se enderece esto, con cosas tan elementales como el cubrebocas, por ejemplo. Al día de hoy no es posible que no se haya dicho de la necesidad de usar un cubrebocas. No todo se arregla con la cuestión del lavado de manos y con la higiene. Se ha demostrado que hay menos muertes con el cubrebocas y nadie ha sido, ¿no? Portavoz de este mensaje, ¿no? Incluso se habla de que el mejor cubrebocas es uno que usa tela quirúrgica y que está en el mercado, hay manera de conseguirlo, y que protege y permite respirar. Entonces, sí me llama la atención que al día de hoy el presidente, en sus ideas firmes, no se ponga un cubrebocas. Él, el subsecretario, que es su operador para toda esta desgracia, el doctor López Gatell, no lo hagan. Se hubieran evitado cantidad de muertes y se podrían evitar al día de hoy, ¿no? Todavía muchas muertes, muchos contagios. Eh, en fin, creo que se puede hacer mucho al respecto, ¿sí? Y bueno, respetar los derechos humanos, ¿no? El derecho a la salud es un derecho, pues, tácito, elemental, que yo siento que no se está haciendo gala de ello, ¿sí? No se está dando la debida atención a la ciudadanía, ¿sí? Porque está claro que la gente de escasos recursos es la que más padece esta epidemia, son las que tienen menores recursos, medios para poder enfrentar esta desgracia, ¿sí? Y bueno, nunca es tarde para poder tomar medidas, tomar conciencia. Repito, el cubrebocas es básico y llama la atención que han pasado ya 6 meses y no se haga mayor mención de ello, ¿no? Cuando siguen habiendo cantidad de muertes y cantidad de contagios, ¿sí? Porque el sol no se puede ocultar con un dedo, está todo muy a la vista, ¿no? Y no se requiere ser un genio ni ser un erudito en la materia para saber que los contagios siguen y seguirán, ¿sí? Y bueno, repito, al llegar el otoño, esto parece que se va a poner peor y sumemos de luego, ¿no? A la cuestión económica que viene también y luce pavorosa, con cifras negativas como nunca en la historia moderna, lo dijo el secretario de Hacienda en días pasados, lo vuelvo a citar, que desde 1932 no habíamos tenido un problema como el que estamos enfrentando en materia económica, dicho por el secretario de Hacienda en un acto honesto de su parte, cosa que le agradecemos, que cuando menos lo reconozca, pero pues sería mejor que se atacara el problema, ¿no? Se atacara el problema, porque si no, yo no sé cómo vamos a salir de este problema librados, ¿eh? Más allá de cuestiones partidistas, ¿no? Y de ideologías, porque viene ya una gran disputa, una gran lucha, que es próximo año, 9 meses, ¿no? Viene una votación pues importantísima. Yo le llamo la verdadera y auténtica disputa por la nación, es la que viene, no fue la del 2000. Resultó que esta es la auténtica gran disputa por la nación. Entonces, es peligroso todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Porque esto puede inclusive ocasionar una cuestión mayor, ¿no? Si el país se desestabiliza, pues yo creo que ahí nadie gana, ¿sí? Se nos sale el control y creo que ahí todos perdemos. O sea que le pedimos, le solicitamos al presidente con todo respeto, con toda seriedad, ¿sí? Serene. ¿No? Que se serene, como diría él, ¿no? Tocayo, gracias, que se serene y que procure hacer las cosas bien,
que aún es tiempo, que se deje ayudar, ¿sí? Seguramente habrá gente ahí cercana a él que tiene idea de las cosas y que puede ayudarlo y aconsejarlo, porque no puede uno ser todólogo, ¿no? Hay que escuchar a los que están cerca, ¿sí? Y bueno, puede ser que así podamos tener mejores resultados. Yo ahí lo dejaría agradeciendo esta amable invitación que nos hace el diputado Luis Figueroa para participar en este programa, que da para mucho, ¿sí? Da para mucho, pero ahí lo dejamos. Efectivamente, da para mucho y hoy ha dado para muchas reflexiones, gracias a ustedes. Yo quiero nada más complementar con algo que no se mencionó, porque estamos hablando de derechos humanos. ¿Qué papel ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones de derechos humanos estatales? Lo dejamos ahí en el tintero. Yo creo que cada quien tendrá su opinión, pero creo que lamentablemente pues ha habido un retroceso por lo que se ve, puesto que en este periodo ha habido más o menos un 90% menos de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos comparado con pues, los periodos de los años anteriores. El papel del silencio y la complicidad, mi querido Luis. Vamos a pensar que también es por la pandemia, amigos, ¿no? Imagínate nada más, la pandemia paraliza las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. En fin, ya hablaremos de eso en otro programa sobre derechos humanos en específico. Y el siguiente programa, los quiero invitar a que nos vean y nos sigan. Tenemos ya confirmado, por eso me atrevo a decirlo, que nos va a acompañar el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, porque otro derecho humano es el agua. Y hay zonas donde el agua no llega, como en Tláhuac, que está pues muy escasa, que solo por tandeo en diferentes zonas pues, de la ciudad. Entonces, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México ya aceptó platicar con nosotros el próximo viernes a las 8 de la noche. Le agradezco mucho a Seferino Colín, que nos manda siempre saludos, siempre nos ve, muchas gracias. Y a Osigua Nacionalista, Juana Valderas, nos manda saludos, felicitaciones a los panelistas, igual que don Felipe Chavarría, muchas gracias. Bueno, pues, por último, le quiero pedir a mi amigo Jorge García Córdoba, pues también que nos invite a sus conferencias que tiene por ahí programadas en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. Hay una serie de conferencias muy interesantes. Coméntanos, Jorge, por favor. Los quiero invitar el martes próximo tenemos a las 10 de la mañana la conferencia La globalización de la delincuencia y la política criminal transnacional para su prevención, investigación y contención, que va a dictarla el doctor Roberto Vidal dentro del marco de la instalación de la Comisión de Seguridad. Esa es muy buena. Sí, vamos a tener dentro del marco de la Comisión de Seguridad, Crimen Organizado y Narcotráfico, y también tenemos la conferencia, en ese mismo son dos expositores, tenemos la conferencia Seguridad Multidimensional y las nuevas amenazas hemisféricas, que nos imparte la maestra Olga Elena Ramírez Poggi desde Perú. Los invitamos, va a estar bueno, acompáñenos. Entonces esto es el martes 8. Martes 8, 10 de la mañana. 10 de la mañana, pero ¿cómo nos conectamos? ¿Es en Facebook? No, es vía Zoom, y la clave, si quieren, se las doy. El ID es la 970 3630 3778. Entran directo porque es un webinar. Ah, bien, perfecto. Solamente hay que poner 970 3630 3778. O entren a la página de la COPAL en Facebook y ahí también va a estar, y en Twitter. Bien. Ahí va a estar la invitación. Muy bien. Muy bien. En la página de la COPAL, más seguro, es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Caribe, Jorge, por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Nuevamente, doctora María Cristina Rosas, le agradecemos muchísimo su participación y gracias por la invitación que nos hace para los jueves, allá también acompañarla. Muchas gracias, licenciado Jorge Raful, por su participación de siempre. Y mi querido Luis, ya tienes en tu celular la invitación que te hace Jorge García Córdoba, que también me la hizo extensiva. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable.
Y gracias, Jorge García Córdoba. Buenas noches. Nos da mucho gusto que libraste esa batalla, ¿eh? Felicidades, de veras, amigo. Hay que festejarlo. Aquí estamos. Claro, presentes. Muchas gracias. Bonito fin de semana. Tengan todos buenas ustedes. noches. Nos vemos el próximo viernes en otro Pulso Ciudadano, el programa de usted, de nosotros, de todos los vecinos de la gran ciudad. Recuerden, vamos a hablar del agua. Estará el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Aquí nos vemos. Gracias. Buenas noches. Bonito fin de semana.